La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como escucharon, estamos en la iglesia del Señor en Barrio Ludueña y en Pascual Rosa 670, no muy lejos de la estación de ómnibus. Muchos de ustedes han estado allí visitándonos y tenemos alguna gente de Villa Constitución ahí. Uno de los que manda saludos es Ismael Maini y, por supuesto, Oscar, que es el que se ha casado con mi hija Evangelina, han formado un hermoso hogar. Dios les ha dado a Emanuel Eliezer, que es una alegría de verlo solamente. Cuando empieza a moverse y a hablar ya no te alcanza todo. Así que reciban los saludos de los hermanos. Ellos saben que nosotros íbamos a estar aquí hoy, seguramente han estado orando para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hablamos con un hermano de la apostasía, o sea, aquellos que rechazan la verdad de Dios y se alejan del centro que es Cristo. Pues nosotros vamos a acercarnos cada vez más al Señor. Nosotros abrimos la palabra, tratamos de ver exactamente lo que dice. No lo hacemos porque seamos maestros, lo hacemos porque tenemos al Maestro, el mismo que inspiró la Escritura, al Espíritu Santo de Dios. Y no solo yo, cualquier cristiano lo tiene. Cualquiera puede ir a la palabra, abrir y decir: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Señor, habla, que tu siervo oye, como dijo Samuel en aquella memorable ocasión. Así que abrimos la Biblia y tratamos de aprovechar este tiempo que nos ha dado Dios. Y por supuesto estoy muy agradecido de estar con ustedes compartiendo estos momentos. Sé que han estado orando. Buena falta nos hace. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, los de Tesalónica, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios bendice su palabra. Así que cuando abrimos la palabra de Dios, el Señor se compromete con ella. Cuando ponemos en alto el nombre del Señor, es lo que Dios va a defender. No un dogma, no un grupo dispensacional, no un predicador de turno, sino la palabra de Dios, el Dios de la palabra. ¿Qué es una iglesia? Esta es una iglesia que estaba en Tesalónica, un lugar que todavía existe, en Grecia, con el nombre de Salónica. La iglesia estaba dividida en aquel tiempo. Macedonia al norte era la parte más pobre, más modesta, como pasa un poco con el norte nuestro, y la parte sur, donde estaba Corinto, por ejemplo, y Acaya, donde realmente estaba la gente más acomodada. Pero el Evangelio es para todos. No hace distinciones, no hace diferencia. Y Pablo, con su equipo misionero, en su segundo viaje, está llegando a la parte norte de Grecia, a Macedonia, y va fundando iglesias. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, hay una muy simple definición de iglesia.
los santos que están, ¿no es cierto?, en Filipos, con los obispos y diáconos. Todos los creyentes son santos, porque han sido separados del mundo para ser unidos al cuerpo de Cristo. Y de entre esos santos Dios levanta diáconos, Dios levanta obispos que temporalmente están a cargo, ¿no es cierto?, con responsabilidades. Pero la iglesia la forman todos. ¿Cómo se formó esta iglesia? Bueno, si ustedes tienen tiempo, después lo pueden leer. Allí, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, Pablo había salido de Filipos, donde no había tenido un buen recibimiento, había terminado en la cárcel, que recuerdan la historia. En Hechos 16 está la historia de Filipos, y lo ponen a palo, a latigazos, lo echan el calabozo más adentro, pero Dios obra a través de un terremoto, los saca y terminan echándolos literalmente de Filipos. Por favor, váyanse. Así que en Hechos 17 es cuando ellos llegan a Tesalónica, y durante 3 fines de semana, durante 3 días de reposo, están allí entregando la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tomen nota de que todavía debían doler los latigazos, porque eso había sido muy reciente. Ellos llegan a esta nueva ciudad, a Tesalónica, y entregan la palabra de Dios. Fíjense el versículo 3 de Hechos 17, que es lo que hacemos en todas las iglesias y lo que hace cualquier predicador que teme a Dios. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio desde él, es el Cristo. Resultado, algunos creyeron. En el versículo 4, y se forma la iglesia de personas que reciben a Cristo, pero se arma un tremendo alboroto más. En algunas Biblias ponen títulos que no son inspirados, los pone el editor de la Biblia, pero nos ayuda de qué trata el tema. Y en el capítulo 17 al principio, en el mío dice el alboroto en Tesalónica, porque se un alboroto tan grande que Pablo tuvo de nuevo que salir corriendo. Y dejó en la ciudad a algunos de los hermanos que no eran tan perseguidos como él, dejó a Timoteo, y él siguió viaje hasta Berea. Eso es lo que dice Hechos de Apóstoles capítulo 17, cuando se funda la iglesia. Y acá está Pablo mandando esta carta a esos hermanos queridos, a quienes les había entregado su corazón y el Evangelio de Cristo. Los amaba. Y saben, una de las primeras cartas de Pablo es esta, las escritas tempranamente. Y una cosa que aprendí prácticamente hace muy poquito, yo soy un discípulo, espero que lo sean todos ustedes, estoy siempre aprendiendo. Me di cuenta de este detalle, pero un detalle que 1000 veces lo vimos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y dije, caramba, ¿qué habrá sentido Timoteo? Que era un joven, era un ayudante, que era el discípulo de Pablo, de verse puesto allí en el encabezamiento de la carta. Qué generosidad, qué grandeza la de Pablo. Dice, no, vení Timoteo, vos también hiciste la obra. Vamos a pedirle a aquellos hermanos y vos vas a figurar en la carta. Y dije, ¿cuánto tengo que aprender? Qué estímulo para los jóvenes, qué aliento para aquellos que están empezando, que otros que ya están casi al final de la carrera le den un espaldarazo y digan, sí, Timoteo, está haciendo la misma obra que yo y la va a seguir haciendo cuando yo no esté. Fíjense, Pablo, Silvano, los grandes, y Timoteo, el joven, asociado allí a la obra, en esta carta a los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nada deja de tener valor en la Biblia. La distinción entre 2 personas de la deidad, Dios el Padre y Dios el Hijo. 2 personas, con sus diferencias, con sus personalidades, diferentes, distintas, que junto con el Espíritu Santo forman la triunidad de Dios, en la cual creemos absolutamente. La palabra Trinidad no está en la Biblia, así que no la busquen, no la van a encontrar. La doctrina sí, la enseñanza sí. Hay un Dios único que se manifiesta en 3 personas. Diferentes, decía acá, se diferencia. Dice gracia y paz a vosotros. Hoy se habló de la gracia. Estuvo hablando todo el tiempo de la misericordia de Dios. Gracia es algo que no merecemos en absoluto. Digamos un favor no inmerecido, desmerecido, porque encima de todo éramos enemigos de Dios.
La persona que no tiene a Cristo le ha dado las espaldas a Dios. Sin embargo, la gracia de Dios le puede alcanzar, como me alcanzó a mí. Y Pablo decía, si a mí me salvó, estoy como ejemplo para los que han de creer en Él. Así que si alguno no es de Cristo acá, la puerta sigue abierta. La gracia de Dios, el favor de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres, como anunciaron los ángeles nacidos fuera de Belén, sigue en pie. Y paz. No puede haber paz si no se ha recibido la gracia de Dios. El orden es perfecto. Primero, la gracia de Dios obra para que tengamos paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no es cierto? Es saber que estamos en paz con Dios y que tenemos con nosotros la paz de Dios. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y ora. Miren, esto es más antiguo para mí, pero me sorprendió. Y alguna vez lo hemos comentado. Yo quiero que vean ustedes un texto que está en 2 Corintios 11, 28 y 29. Pablo recorrió medio mundo en el tiempo que no había medio de movilidad, predicando el Evangelio. Fundó iglesias y conocía decenas, centenares de hermanos. Fíjense que algunas de las cartas, por ejemplo, Romanos al final da una listita, ¿no es cierto?, de la gente que estaba ahí en Roma esperándolo, a quien él esperaba ver. Era un pastor de aquellos. Que bien que nos hace escuchar estas palabras. 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29. Él está comentando y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no salgo? ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Estaba Pablo pendiente de los creyentes que había dejado en un lugar, en otro. Quizá hacía 2 o 3 años que no los veía. Se enteraba que había una división en un lado. Se enteraba que había herejías allá y que alguien se había enfermado y que alguien había perdido el trabajo, que alguien había metido preso. Y él se preocupaba. Su preocupación por toda la iglesia. ¿Vos te preocupás por los hermanos? Lo que me sorprende es justamente que Pablo sacaba tiempo, no sé de dónde, para orar por toda la iglesia. Y orar por los hermanos. Y orar por las necesidades. Y yo veo en la Biblia que los grandes hombres de Dios no han sido solamente grandes oradores que hablaban por un micrófono. Han sido oradores que doblaban sus rodillas. Que oraban a Dios. Que pedían por la obra de Él. Por los hermanos. Por la conversión de las almas. Realmente es impresionante que Pablo pudiera orar por tantos hermanos. Ojalá pudiéramos seguir este ejemplo de ser personas de oración. A lo mejor no podés caminar mucho, a lo mejor no tenés tanto dinero para ofrecer y sostener la obra, sostener las misiones de otros que están lejos de aquí, pero sí podés orar. Si podés hacerte una listita de las necesidades que te llegan y ponerlas delante de Dios. Miren, en Lucas se habla de una mujer. Yo soy bastante machista, se hablaba justamente de cómo el Señor levantó a la mujer, cómo la puso en el lugar donde Dios la puso, coheredera, como compañera del hombre, del mismo valor. Hay una mujer allí que se llama Ana, viejita, más de 100 años tenía, saquen la cuenta, pueden buscarlo en Lucas capítulo 2, y van a encontrar que superaba los 100 años seguro. ¿Y qué hacía? Estaba en el templo. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Y saben lo que hacía? Servía a Dios con ayuno y oraciones. Pobre viejita. Se privaba a veces de comer por amor a Dios, pero sobre todo oraba. No es extraño que fuera ella la que daba testimonio del Señor Jesús, que recién acababa de nacer. Tenía en esa altura, ese relato que se habla en Lucas, ¿saben cuántos días tenía el Señor? 40 días. Estaban presentando en el templo. Y ahí estaba Ana y oraba. Así que los invito a ser hombres y mujeres de oración. Niños que doblen sus rodillas y su corazón, que es lo más importante,
para orar, como Pablo que lo hacía, acordándose sin cesar de todos los hermanos. Y fíjense el que dice, se acordaba, versículo 13, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. La fe no es algo estático, la fe es algo dinámico, la fe lleva a obrar. De hecho, cuando vemos al final el texto paralelo, al final del capítulo, dice que ellos se habían convertido, la fe lo había llevado a ¿qué? A dejar los ídolos. Y cuando vamos justamente a Hebreos capítulo 11, que hoy se mencionó, vemos la gente que por la fe no es fe y nada más, no. Por la fe hicieron cosas y por la fe dejaron de hacer otras cosas. Por la fe se adelantaron a tomar una promesa. Por la fe rechazaron los privilegios que el mundo les quería dar. La fe es activa, es algo vivo, es algo que crece. Dice, recordando la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Fíjense ustedes, qué interesante, en pocas palabras, lo que dice. El amor y el trabajo. Trabajaban por amor, por agradecimiento al Señor. Lo hacían porque demostraban a través del servicio el amor que tenían. El amor es, como decimos tantas veces, algo que no se puede representar, ¿no es cierto? No se puede, no es algo tangible. Se ve a través de la acción. Se ve a través de lo que uno hace o deja de hacer. Y dice la palabra de Dios que Pablo había visto, ¿no es cierto?, el trabajo de vuestro amor. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenía una esperanza, una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de esperanza para el cristiano, es una realidad absoluta. No es que yo diga si mañana va a llover o no va a llover. Voy a ver si termino la carrera que empecé, o si logro este negocio, si logra concretar, tengo esperanza. No, cuando habla la Biblia de esperanza es algo real, que se va a cumplir sí o sí, porque el que firma las promesas es un Dios que no miente, un Dios que jamás ha dejado de cumplir todo lo que había prometido hasta el día de hoy. Así que podemos confiar totalmente en Él. ¿No es cierto? ¿Y qué esperaban? Esperaban la venida del Señor Jesucristo. Fíjense en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Eso es lo que los movía a trabajar. Eso es lo que los movía a obrar. Eso es lo que los hacía crecer en la fe. Ante una fe viva, una fe que crece. Ellos tenían una esperanza viva. Esperaban que la promesa del Señor, esa que está en Apocalipsis al final de todo, en el capítulo 22, dice, ciertamente vengo en breve, lo dice el Señor Jesús mismo. Y aquí yo vengo en breve, dice, mi galardón conmigo, eso está en Apocalipsis 22, 12. El Señor va a volver. Eso es lo que nos anima. Eso es lo que hace que sepamos que la historia tiene sentido. Que no es una historia en círculo que pasa siempre lo mismo, sino que es una historia que se dirige hacia un final glorioso, con Cristo, triunfando, reinando, y nosotros participando de allí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¡Qué tema!, ¿no es cierto? La elección. Ellos habían sido elegidos por Dios. Yo he sido elegido por Dios. Vos fuiste elegido por Dios. ¿Cómo explicar esto? No sea un problema, es un misterio. Es un misterio. Que yo haya podido ser salvo, no lo entiendo. Viene a estar toda la eternidad para comprender esto. La Biblia habla de dos misterios grandes. Aquí nomás, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, habla de el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó el mal? No lo sé. Muchas cosas que se nos escapan, que no podemos explicar. Pero gracias a Dios hay otro misterio. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 3:16. Es el misterio de la piedad. Dios compadeciéndose de nosotros. Dios buscando a aquellos que le damos las espaldas. Hay un montón de cosas que no podemos explicar. Si entendemos que Dios elige, que el hombre es totalmente responsable, absolutamente responsable delante de Dios por las decisiones que toma.
por si acepta o no acepta el llamado. Gracias al Señor, que fue paciente con nosotros. Y un día se nos cayeron las vendas de los ojos, porque no somos mejores que los demás. Y pudimos ver nuestro propio pecado y pudimos ver al Salvador de los pecadores. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Dice justamente Romanos, ¿se acuerdan? Romanos 1 y 6 y 7. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Pero Romanos capítulo 1. El Evangelio había llegado allí. Y ellos habían visto el poder de Dios. Quizás milagros, pero el milagro más grande es la transformación que Dios hace de la vida. Que una persona que vive sin Cristo y por lo tanto sin esperanza y sin Dios un día cambia todo eso. Y ahora vive para Dios. Y ahora vive con una esperanza. Y ahora se dirige hacia el cielo. Y fíjense ustedes que esto no es fácil. No es un camino de rosa, como se dice comúnmente. Ya les conté, lo pueden volver a leer, anótenlo, Hechos 17, versículos del 1 al 10, justamente, está la fundación de la iglesia de Tesalónica, un alboroto tremendo, persecución, piedrazos, castigo. Acá lo está recordando. Versículo 6. Fuiste imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estaba mirando esto. Dice, tribulación, problemas, dificultades. Y inmediatamente dice gozo. Para un cachito, son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes. Pero el creyente se goza aún en medio de la tribulación. Porque estás con el Señor. Porque estás con el Señor. Si tuviera tiempo les contaría algunas cositas más, pero lamentablemente el tiempo, lo digo con la gana, el tiempo no nos da para eso. Sufrieron mucho, pero siguieron firmes, de tal manera que ese foco de luz se esparció por toda Macedonia y acá, ya lo hemos leído, y han sido ejemplos. Una vez les he dicho que uno escucha muy buenos predicadores. Ahora tenemos una conferencia en Rosario. Lamentablemente el hermano que tenía que venir se enfermó, le tuvieron que cambiar una válvula y quedó fuera de combate. Un hermano de primera línea, Salvador de Lutri. Pero la conferencia es así igual. Ahora, 1, 2 y 3 de septiembre. Libros. Bueno, soy un amante de los libros. Le debo muchísimo a los libros. Uno puede conseguir el tema que quiere y si no, se lo pide a algún hermano que tenga el libro y leer y aprender lo que otro ha podido ver. ¿Saben lo que yo necesito? Esto que dice acá. No grandes predicadores, ojalá que vayamos por y todos ustedes sean ministros de la palabra. No escritores extraordinarios que nos conmuevan con sus letras. Yo necesito lo que dice acá. Ejemplos. ¿Sos un ejemplo vos? Te garantizo que muchos hermanos que jamás subieron a una plataforma son un ejemplo para mí. Estoy hablando de mi propia vida, de lo que yo veo. Hermano que está ahí escuchando, bebiéndose las palabras, tomando nota quizás, o sufriendo una enfermedad, es un ejemplo para mí. Y estos hermanos fueron un ejemplo para todos. Y de ahí partió la palabra para todos lados. Y llegaban los apóstoles, ustedes son los que estuvieron en Tesalónica. Sí, ya escuchamos. Es maravilloso esto. Dice, llegamos y dice, no tenemos ni necesidad de hablar. Ni necesidad de hablar. ¿Por qué? Porque el terreno estaba preparado. Y cuando leí esto me acordaba de la famosísima y conocida parábola del sembrador. La semilla es buena, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo está el terreno? Hay terreno duro, terreno lleno de espinas, terreno que tiene piedras, pero hay un terreno que está preparado. Ojalá haya aquí terrenos preparados por el Espíritu Santo para recibir el mensaje de Dios, para ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, y si nunca has recibido a Cristo, para que hoy mismo te inclines delante del Señor como tu Salvador personal, reconociendo que Él murió por tus pecados, un terreno preparado. Eso es lo que pasaba cuando Pablo llegaba a un lado y llegaba a otro. ¿Y qué contaba? Versículo 9. ¿Cómo nos recibisteis? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Fíjense la relación con lo que vimos antes, en los 3 pasos. ¿Cómo os convertisteis? De los ídolos a Dios. Conversión.
para servir al Dios vivo y verdadero. Si no está primero la conversión, es inútil que haga servicio, que toque un instrumento muy bien, que cante, que des tu cuerpo para ser quemado por el fuego, como dice 1 Corintios 13, no sirve. El orden es así. Primero la conversión, pero cuando hay conversión, uno desea servir. Ese servicio por amor del cual leímos. ¿Cómo os convertiste de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza bienaventurada que menciona Tito 2.3, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tito 2.3. Y terminamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, justamente acá, dando vuelta un poco rojita y hablando del próximo evento profético, la esperanza bienaventurada, que es el motor que mueve a la iglesia, sabiendo que está trabajando para el Señor, un Señor que prometió regresar, que es lo próximo que va a pasar en el mundo. Ante la tribulación, ante todo lo que pase, primero el Señor va a ir a buscar su iglesia. Lo que se llama el arrebatamiento, el rapto, y que está perfectamente descrito aquí en los versículos 15 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La iglesia del Señor está, la iglesia militante, que le dicen algunos, los que están vivitos y coleando, y los que están descansando, han dormido en Cristo. La iglesia triunfante, eso ya terminaron la carrera, están esperando el momento justamente de la resurrección. Sigo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gloriosa esperanza, ¿no es cierto? Cuando dejamos a alguien en el cementerio, dejamos el cuerpo nomás. Sabemos que la persona cierra los ojos aquí y lo abre en la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Dejamos ese cuerpo en la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que le está diciendo Pablo justamente a los tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que no vamos a conocer la muerte. Como dije alguna vez, soy tremendamente curioso, pero no tengo interés en saber lo que es la muerte. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren qué hermoso. ¿Cómo va a terminar ese capítulo 4 de 1 Tesalonicenses con estas palabras? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias por este tiempo precioso que pudimos compartir, por este capítulo que pudimos ver a las corridas, pero ha sido de bendición para mí y espero que lo sea también para ustedes. Que Dios les bendiga.